las noticias en general en Chile son muy largas y muy centralistas. Y por eso hoy día vamos a conversar de temas serios con personas que viven en otros lugares que no son Santiago, porque para este programa de verdad Santiago no es Chile. Perdón. Y vamos a conversar con Carlos Peso, sí, que iba a decir Pozo y después me di cuenta que era Peso, con Carlos Peso, que es desde la región de Atacama. Él es médico, expresidente del Colegio Médico de Atacama, especialista en salud pública y descentralización, y queremos conversar con el doctor Carlos Peso de cosas importantes como los problemas de salud que existen en las distintas regiones de este país. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar aquí hoy día. ¿Cómo está usted, Alejandra, Daniel, Hassam? Escuchándolo atentamente. Y me parece súper positivo que, verdad, las regiones también estén presentes, no solamente en los medios locales que nos tocan los temas, sino también a nivel más bien nacional. Y solamente empatizar con usted, Alejandra, no sé cómo hay gente que duerme con la tracalá de cosas, por decirlo muy elegante, que ocurren en el país. Muchas gracias, doctor, por ese comienzo, por ese mensaje que es muy potente y le agradecemos mucho, doctor, para que conversemos hoy día sobre cómo estructuralmente el país tiene una inequidad territorial a un nivel que termina repercutiendo en un derecho humano como es la salud, ¿no? Y en el caso de Atacama, este derecho social, ¿verdad? Este derecho fundamental al final, ¿no es cierto?, se ve perjudicado estructuralmente. El acceso a algo que es tan importante como la salud. Mira, tú lo dijiste, hay que ser muy claro, categórico, potente, dar la señal justa. Atacama, al igual que muchas regiones que no son la metropolitana, no es Valparaíso, no es Biobío, sufrimos la inequidad en distintos tipos de temas. Mira, yo te comento que el año 2024, acá en Atacama, en lista de espera, murieron 600 personas, no se cumple la ley GES, tenemos más de 40.000 personas esperando una atención. En Chile son millones. En Atacama, que somos el 2% del padrón electoral, hay más de 40.000 personas. Uno las puede asemejar a una comuna como Vallenar, que es la segunda comuna más populosa de nuestra región. Por lo tanto, esto habla de una serie de factores. Hay factores estructurales, por supuesto. Nosotros tenemos una gran dispersión geográfica. Tenemos el Alto del Carmen, que es una comuna que está en el valle de la provincia del Huasco. Tenemos, a su vez, en la provincia de Chañaral, El Salvador, tenemos El Salado, distintas localidades también en Los Loros, por ejemplo, en la provincia de Copiapó, que hacen a Atacama una zona muy dispersa. Hay mucha ruralidad y la conectividad no solamente se manifiesta por la dificultad de acceso a través de los caminos, tenemos una brecha tecnológica muy importante. Uno que ha estado en la región, yo he sido candidato a gobernador regional en un par de veces, me ha tocado estar en toda la región. Y la verdad es que uno se da cuenta y uno está viviendo y palpando lo que la gente común todos los días vive. Vive el abandono, vive la desesperanza de sentir que los problemas de salud en Atacama te matan. Mira, yo les cuento, chiquillos, en Atacama hay algo tan común como una UCI pediátrica. Los pacientes graves, niños, en Atacama no existe. Décadas de peleas, hay agrupaciones, un hijo no debe morir, ustedes comprenderán, para que haya una agrupación de un hijo no debe morir, lo que debe haber ocurrido durante décadas en esta región respecto a la salud pública. La salud privada tampoco es tan diferente. Yo soy médico, soy especialista en dermatología, una especialidad bastante necesaria. Tenemos una región con la radiación solar más alta durante todo el año. Por eso tenemos los paneles fotovoltaicos. Bueno, hay provincias como la provincia de Vallenar que no tienen un especialista ni en lo público ni en lo privado. Por lo tanto, en eso yo les grafico a ustedes cómo nos sentimos quienes vivimos acá. Yo viví en Santiago la mayor parte de mi vida, estudié en la Universidad de Chile, viví en Concepción la primera infancia y llevo 11 años viviendo acá. Me tocó pasar los dos aluviones, me ha tocado pasar distintas cosas y la verdad, chiquillos, que una región como esta, que le da mucho al país, le damos mucho en cuanto al cobre, en cuanto al Producto Interno Bruto minero, pero recibimos muy poco. Y ahí es cuando personas como nosotros, el año 2020, lideramos un proceso que fue el Colegio Médico, muy técnico, muy
en lo que se menciona, ¿verdad? Recordemos el primer retiro de los fondos previsionales, que probablemente fue en una época muy compleja para el país. Hambruna, hubo hambre, hubo pobreza, la pobreza aumentó mucho en esa época. Bueno, hubo una solución importante respecto a algo de emergencia. Después vinieron las vacunas. Las vacunas no es la única solución, por supuesto que el ministro de aquella época, que fue el ministro Pari, la subsecretaria, hicieron un muy buen trabajo en lo que fue la vacunación, por supuesto, pero no nos olvidemos que la pandemia parte del 2019, 2020, marzo, con otro ministro, que fue el que finalmente fue sacado y que finalmente nos llevó a una crisis sanitaria de proporciones. En Atacama nos hemos ido recuperando de a poco y en la actualidad, así como yo pude criticar muy fuertemente al ministro Malinyalich, mira, yo a veces soy un poco osado. Yo le presenté un recurso de protección en aquellos momentos porque no decretaban las cuarentenas y la Corte de Apelaciones de Copiapó fue la primera y la única que acogió a trámite el recurso. Bueno, finalmente no lo aprobó, pero lo examinaron. Obviamente uno en lo personal, se gana en esa enemistad política, pero este gobierno, que debo ser honesto y sincero con la gente que me escucha, es un gobierno al cual yo voté, que en segunda vuelta le hice campaña. La verdad es que hay mucha decepción por lo que ustedes comentaban. Hay una corrupción desatada, fundaciones, lo que pasa en los tribunales, Hermosilla, que a Moro y Cristiano le prestó ayuda, o no sé qué más le prestó, pero lo importante es lo sanitario que estamos hablando, chiquillos. Atacama estaba botada en lo sanitario. Tenemos un gestor de la red asistencial con denuncias de Ley Karim, con muertos en lista de espera, con tutelas laborales, y la verdad es que la ministra de Salud lo sabe. Y uno cuando mira eso como profesional, se pregunta, ahora entiendo por qué a regiones como la nuestra, que son regiones de sacrificio, la verdad, no se vienen profesionales, porque finalmente esos actos de corrupción que lamentablemente han estado o se han mostrado y se han visibilizado más en este momento, la Contraloría también lo ha dicho, ¿verdad?, con la licencia. Ustedes imaginarán cómo es una ciudad más pequeña, cómo ocurre en lugares más pequeños. El dicho lo dice, pueblo chico, infierno grande. Yo creo que lo importante es que a través de este programa, que le agradezco la invitación, por supuesto, podamos sacar y podamos dar una voz desde una región que le ha dado mucho al país, una región histórica, y la verdad es que la comunidad se encuentra muy decepcionada en general. Hay obviamente buenos ejemplos. Ustedes saben, desde acá nace la ley del royalty a través de Jaime Mulet, un proyecto de ley que le da a muchos municipios el día de hoy miles de millones de pesos, Así pero es. no puedo dejar de representar que en los 11 años que yo llevo viviendo acá, habiendo comparado la experiencia de la región metropolitana o en el extranjero, yo me formé en dermatología, también estuve en España un par de veces por mi formación académica. Claramente Atacama está 20, 30 años atrás, no tenemos UCI pediátrica, no tenemos un centro hemodinamia, hay pacientes que están 40 días hospitalizados, por ejemplo, en el Hospital Provincial del Huasco, porque no hay exámenes de las arterias y finalmente muchas veces, con la población diabética que hay elevada, el amputar una pierna es la única solución que tienen. Chuta, qué fuerte eso. ¿Hassan o Daniel? Sí, no, Hadan, dale. A ver, hola. Justamente en este programa siempre me he tenido unas pequeñas diferencias acerca del tema de la descentralización. Yo soy partidario también de la descentralización, pero encuentro muy difícil hacer frente al peso de la población de la región metropolitana si tenemos tantas regiones pequeñas. Pero definitivamente en el norte de Chile hay una región grande que es minera, y Atacama es parte de eso. Y yo quería preguntar justamente por los temas ambientales vinculados con la salud en ese contexto, porque los problemas de salud de la región metropolitana y los problemas de salud del sur van a ser distintos justamente por un problema de contaminación que es particular del proceso minero. Hemos tenido varios escándalos vinculados con desechos mineros, cosas similares. Entonces quería preguntar justamente sobre su experiencia como médico en la zona, las particularidades de la región vinculado con esa diferencia de actividad económica. Mire, Hassan, en los años 90 el profesor Chernichi de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, hizo estudios acá en Copiapó específicamente, que es la capital regional,
Y bueno, hay mucho relave, que son los desechos tóxicos con minerales de la industria minera que está, usted va al mall, por ejemplo, en Copiapó y usted va a mirar cómo están los relaves alrededor. O sea, nadie pudiese pensar que esa es una estrategia ecológica o de salud pública relevante, pero ahí están. Claro. Hay intereses económicos probablemente detrás de aquello. Y eso repercute ya en los años 90, el profesor Chernichi lo documentaba, ¿verdad? Problemas endocrinológicos, pubertad precoz en las mujeres, temas del espectro autista, eso está documentado claramente en la literatura internacional, que estos materiales pesados se pueden, ¿verdad? Se pueden depositar en nuestros núcleos de la base, en nuestro cerebro, y eso genera los trastornos del aprendizaje en la pequeña infancia, y ya adultos, las alteraciones conductuales, tipo Alzheimer, Parkinson, etcétera. Pero uno ha tenido 30 años, autoridades, porque uno se puede ir a los libros de historia, al Icarito de nuestra época probablemente, ya los niños no lo conocen, se puede ir y va a ver quién es senadora, fue intendenta el año 2000, y entonces uno se va dando vuelta finalmente las mismas personas, y claramente acá en Atacama tenemos los temas asociados al medio ambiental, tenemos los temas asociados a la radiación ultravioleta, ¿verdad? La radiación nos da mucho, nos da los cielos más limpios, tenemos observatorios, tenemos paneles fotovoltaicos y tenemos, lamentablemente, como atacameños de convicción, le digo que no nos da nada porque tenemos la luz más cara, pagamos más que en Santiago, teniendo el desierto plagado de paneles. Bueno, esa radiación es la que daña la piel durante todo el año. Uno le toca ver como especialista en su consulta. Ahora estoy en una casa, estoy en la población El Palomar, estoy haciendo un programa que se llama El Dermatólogo en tu barrio, atenciones gratuitas dermatológicas para la comunidad. Y bueno, podemos constatar también acá con los vecinos y vecinas, ¿verdad? El daño que provoca el sol, daños estéticos, el envejecimiento, manchas prematuras, problemas oculares, ¿verdad? De la vista me refiero, y por supuesto también problemas oncológicos. Me ha tocado ver pacientes con cáncer de piel a temprana edad, 25, 30 años, que ya tienen un cáncer de piel, pacientes que tienen lesiones sospechosas, y obviamente cuando tienes una infraestructura regional que no da cuenta, tienes especialistas, sí, que saben, que sabemos, que nos preparamos, nos capacitamos, etcétera, pero tiene una infraestructura o una gestión a nivel regional deplorable, al menos en los últimos 3 años, entonces no conversa esto. Por lo tanto, y además, no solamente lo medioambiental con los relaves, tenemos el sol, pero lamentablemente, chiquillos, tenemos problemas de salud pública general, que en 20, 30 años, mira, yo estudié en la Universidad de Chile, salí en 2010, me acuerdo haber estudiado en el Hospital El Salvador, lo que es cirugía vascular, incluso el 2009 en el Hospital El Salvador en Santiago, que sabemos que es un hospital colapsado, o en el Hospital San José con todos los problemas que se ha documentado que tiene, había más tecnología que la que hoy tenemos en Atacama. O sea, hoy día en Atacama tener un infarto agudo al miocardio, que es que se te tape la arteria coronaria, aunque ganes, seas gerente de Codelco, o aunque hagas el aseo en una empresa cualquiera, la posibilidad de sobrevida es mucho menor que si tú vivieras en Santiago. ¿Por qué? Wow. Porque la recanalización de nuestras arterias no está disponible en Atacama, y eso es un problema de salud pública. Tenemos problemas de salud pública de hace 20, 30 años, y además los problemas medioambientales. Hay muchos niños con el espectro autista, y quienes tenemos familiares o tenemos hijos con esa condición lo resentimos. Uno es médico, tiene la posibilidad de costear tratamientos que son muy caros, no están siempre disponibles los especialistas, los psiquiatras infantiles, los neurólogos, terapeutas, psicólogos, y por supuesto el tema de la radiación solar. A nosotros no nos afecta tanto, fíjate, lo que es el arsénico, que ¿No? afectó en su momento a Antofagasta, y eso se manifestó por cáncer pulmonar y una serie de problemas a la piel. Acá, sin embargo, no sé si ustedes lo saben, pero se los comento, en la provincia de Chañaral, la principal contaminación medioambiental la provocan dos empresas del Estado, ENAMI y Codelco Salvador. Claro. Mira. Doctor, la población de su región es más o menos 286.000 personas, más o menos. Por lo tanto, y ocupa el lugar 13 de 16 regiones, o sea, es una región chica, ¿cierto? No tiene mucho de población. en términos de población, no de espacio, porque tienen harto, o sea, del que va desde arriba a Diego Almagro, abajo a Freirina, se va a demorar su resto. Porque como usted muy bien dijo, es pocas personas, pero bien extendido, ¿cierto? Y eso es un problema que cuando se dictan las políticas de salud de Santiago no se entiende, ¿cierto? Lo mismo que pasa en otras regiones del país, pero en esto estamos hablando de su provincia. Usted decía,
que falta tecnología. Y nos nombró varias cosas que deberían ser necesarias. Hay un Seremi de Salud allá. ¿Qué hace el Seremi de Salud cuando constata lo mismo que usted? Porque usted dice, mira, sabe que falta esto para los problemas coronarios, no sé, falta una UCI de niños. ¿Cómo se soluciona esto? Porque ustedes, en verdad, en términos de votación, porque al final, si mucho les importa el término de votación, son pequeños. Es 280.000 personas, es menos que una región de acá, o sea, de una comuna de acá de Santiago, digamos. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo cree usted? Porque este problema es endémico, doctor. Entonces, ¿qué propone usted que debería existir y debería ser enfrentado estos problemas? La propuesta, eso. Mire, usted da, pero en el clavo, y lo que la gente mucha gente reclama, no pesamos nada, somos la región más pequeña, pero producimos mucho. Entonces, acá yo creo que temas muy concretos. Primero, el tema de la alta dirección pública. Recordar que la gestión de la red asistencial, que es la falencia principal, lo que son los hospitales, ¿verdad? Tanto el regional como los comunitarios, está a cargo del Ministerio de Salud en la región. Por lo tanto, cuando tú tienes un problema de que el Ministerio de Salud a nivel regional está como capturado por un parlamentario o una parlamentaria, yo creo que eso es nefasto para cualquier gobierno. Ojo, en Piñera 2 pasó lo mismo, con otro parlamentario. Por lo tanto, creo que eso es nefasto. Acá tenemos que avanzar a un sistema de alta dirección pública que permita, ¿verdad?, que mejore lo que es desvincular del poder político la gestión en temas tan claves como la salud y la educación. Hemos vivido en educación, por ejemplo, para el otro ejemplo, corrupción en SLEP Atacama, hemos tenido tres Ceremis de educación, que ahora el Ceremi de Educación nuevo es esposo de una alcaldesa, parece que ese es el currículum que hay que tener, pero yo creo que lo importante es que aquí en Atacama necesitamos primero que todo que la dirección pública o las personas que se designen en un cargo de mérito, pero tiene que tener una cierta afinidad, por supuesto, tengan que tener independencia de las influencias políticas que se dan en gobiernos diferentes, como lo pasó con Piñera 2 y con Boric ahora. Segundo, tiene que haber, ¿verdad?, ley especial. Nosotros hemos conversado en algún momento, lo que cuando fue el estallido social, yo era vicepresidente del colegio, conversamos con distintas asociaciones de funcionarios, lo que es el nuevo trato para Atacama, que implique mayor financiamiento, que implique mayor cobertura, no solamente en la salud, en las viviendas, en la educación, el agua, por ejemplo. Y eso tiene que ser con una ley, o Atacama son extremas, así como lo es Aysén, como lo es Magallanes, etc. Y, no menos importante, que nosotros lo hicimos en el gobierno de la presidenta Bachelet II. Yo estuve en un cargo de técnico de administración, en listas de espera. Nosotros pudimos acercar la salud a la comunidad. ¿Qué pide la comunidad, por ejemplo? En Diego de Almagro, en Chañaral, en Huasco, que están a 1 hora y media, 2 de los hospitales más grandes, bueno, avanzar en los hospitales comunitarios, avanzar a que haya atención de especialistas. ¿Por qué el paciente tiene que trasladarse 2 horas? Un paciente, 2, 3, 4, una mañana, para venir a ver al dermatólogo o venir a ver al otorrino, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos como nosotros lo hicimos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet? Lo hicimos, que fuimos muchos especialistas a atender in situ en la región. Eso es lo que le da pertinencia territorial y le da sentido de respeto, creo yo, a la comunidad. Porque ¿sabes lo que pasa muchas veces, Daniel? Cuando hay una mala gestión, finalmente no te llaman, porque tú venías en camino en la carretera con mala señal, llegas a Copiapó y te dicen que el doctor no va a ir. La escoba, por supuesto, porque hay gente enojada, cómo le das cobertura. Por lo tanto, avanzar a nivel legislativo en un sistema de alta dirección pública robusto que dé claros signos de una autoridad que esté ajena a la influencia política local. Puede estarlo a nivel nacional, si el ministro o ministra tiene derecho a tener un representante, pero que no responda al parlamentario de turno, que lamentablemente nos ha ocurrido en el gobierno del presidente Piñera y actualmente en el gobierno del presidente Boric. Segundo, Atacama son extremas. Yo creo que es importante también en el proyecto legislativo, hay que trabajarlo con el Ejecutivo, con el gobierno regional. Hassam decía que inherentemente Santiago se va a llevar más recursos, por supuesto, pero tiene que haber una proporcionalidad. Yo lo he dicho, cuando nosotros llevamos a los niños al colegio, cuando mi hijo está mal en inglés, le ponen una clase de reforzamiento, ¿verdad?, para que pueda mejorar. Es lo que hay que hacer cuando tenemos regiones que están más atrás que otras. Y para eso
qué presidente se elija el 16 de noviembre, y me sé la fecha porque es mi cumpleaños, el 16 de noviembre, en serio, es súper importante y nos da lo mismo. Y yo ahí adhiero a lo que he conversado hoy día con los vecinos del Palomar, ayer estuve en Paipote, estaba en Vallenar, en El Salvador. La gente, ¿sabes qué? No está en la disyuntiva, y soy muy honesto, si vamos a votar por Pinochet, si vamos a votar por Allende, no. Fíjense que, sobre todo la gente joven, no es el dilema. El dilema acá es quién te representa, quién te puede solucionar temas tan importantes como la seguridad. Esta región, mi región, no está como la región metropolitana, ¿verdad? Pero hemos avanzado. La semana pasada se asesinó a balazo a un niño en una población. Eso nunca lo habíamos visto. Balacera fuera de la urgencia del hospital regional. Por lo tanto, yo creo que acá hay elecciones muy clave. Nosotros tenemos que elegir a nivel regional diputados y senadores. Por supuesto que ahí yo y mi trabajo también como en lo social es empoderar a la gente. Usted tiene derecho a votar, infórmese, que una caja de mercadería o una tortita para el día de la mamá no sea, ¿verdad?, lo que determine el voto, porque finalmente podemos llevar décadas en la región con lo que usted dijo, un problema endémico. Yo creo simplemente, Daniel, porque han habido parlamentarios, autoridades que no les importa la región, viven acá, andan con la huipala y lo que sea y se golpean el pecho, pero ¿sabes qué? Yo creo que no les importa la región más que su bolsillo. Yo creo que eso no es, no todos por supuesto, hay parlamentarios que sí hacen bien su pega, pero yo creo que algunos, no voy a dar nombres para no querellas, pero algunos, ¿cómo se llama? Les importa manejar su círculo de poder, y la verdad es que yo estudié en una universidad pública, vengo de un liceo de Santiago, obviamente el privilegio que tengo ahora de ser un médico especialista, con una remuneración, con un estándar de vida que puede ser muy, 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 muy superior a la mayoría del país, no, pues tenemos que ponernos en el lugar del otro, es lo que nos motiva, estamos acá, y como conversábamos hoy día con Irene, la dirigente del Palomar, aquí el jamón del sándwich es la clase media, que no tiene el 40% de vulnerabilidad y que para el banco el crédito hipotecario, por ejemplo, en vivienda es rico. Entonces ahí queda, ¿qué hago? ¿Me voy a la toma? Ustedes sabrán, yo creo que ustedes saben, Atacama tiene muchos campamentos, muchas viviendas irregulares que han florecido en los últimos años por una política deficitaria en lo que es la vivienda. Entonces yo creo que acá, en la salud, que es mi expertise, pero yo eso lo extrapolo al resto de las cosas que inciden en la salud. Alguien me dice, ¿usted por qué habla de seguridad si es médico? Por supuesto que me importa, porque si la persona no puede salir de su casa, tenemos los temas de salud mental, ¿verdad? Lo que vimos en la pandemia. Entonces, obviamente la salud es transversal y acá tenemos que tener leyes especiales para Atacama. Yo creo que ley de zona extrema para Atacama, mejorar los sistemas de alta dirección pública para que no sea solamente, ¿verdad?, el botín político del político que sea, del gobierno que sea, porque eso finalmente, como lo hemos visto con fundaciones, como lo hemos visto con otros actos de corrupción, como las licencias médicas, hay médicos sinvergüenza, yo tengo que decirlo, que se han dedicado a hacer una verdadera mafia para vender licencias, y eso es completamente reñido y tiene que ser sancionado con la mayor severidad, porque si no, los actos se olvidan, muchos dicen tenemos mala memoria y volvemos a cometer el mismo error. Sí. Oye, doctor Carlos Peso, me parece muy interesante todo lo que hemos conversado hoy día. Usted dijo que no hay que votar por cualquier persona, y usted ya tiene claro su voto, que nos lo ha dicho acá. Mira, yo creo dos cosas generales. Primero, yo participé en una primaria el año 2021, ¿y por qué lo pongo como ejemplo? Porque yo gané esa primaria siendo independiente, que fue el mundo de la centroizquierda, lo que fue la exconcertación, ¿verdad? Y ninguno de los que perdió me apoyó, entonces yo creo que ¡No! al revés, yo creo... Ay, No, espere, Carlos, espere. Ganó una primaria en que estaban los partidos de la concertación en aquella época, etcétera, etcétera. La ganó y no respetaron eso. Las dos contendoras que tuve, no voy a dar los nombres, no respetaron eso y parlamentarias de ese sector, pero aprendizaje, no lo respetaron. Entonces yo, con esa sensación que yo me quedo en mi primera elección, ahora yo miro una primaria que hubo, ¿verdad? Yo creo que acá la gente votó por una persona que ha demostrado, ¿verdad?, que ha demostrado ir más allá de su ideología. Mira, yo apoyé, y no es un secreto, yo apoyé a Jaime Mulet. Jaime, por ejemplo, yo fui el vocero de Jaime acá en la región. Sí. Jaime planteó en su momento que él era contrario al aborto. Perfecto, pero él no iba a andar predicando con la Biblia
No, él iba obviamente a escuchar. Yo creo que uno tiene que hacer. Yo podré ser a favor o en contra de algo, podré tener mi credo religioso, podré tener mi equipo de fútbol, ¿verdad? Pero yo creo que al momento de sentarse en un puesto tan importante como la presidencia de la República, yo creo que es importante el diálogo. Yo creo que la candidata Janet Jara lo ha demostrado, ¿verdad? Lo ha demostrado ir más allá del partido el cual ella milita, y yo creo que la reforma, las 40 horas y sobre todo la reforma de pensiones, porque alguien podrá decir que las 40 horas era de los parlamentarios, bueno, pero la reforma de pensiones probablemente ella la puso en antípodas con personas de su propio sector. Y yo creo que cuando tú eres capaz de mirar tus propias convicciones, pero dejarlas, ponerlas sobre la mesa, pero hacer el bien común, como se dice, para el mayor número de personas, yo creo que ese es un liderazgo positivo. Yo, como le digo, no le tengo miedo ni a... O sea, Kaiser no, por ningún motivo. Pero, por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Verdad? ¿Qué tenemos al otro lado? ¿Verdad? A ver, chiquillos, uno que está en la calle es innegable y ustedes lo saben, que hay mucho descontento con el gobierno, por distintas razones. Eh, entonces, pero yo le digo a la gente, ese descontento tenemos que canalizarlo bien, tenemos que ver qué es la persona que nos va a proponer más allá de su ideología personal, nos propone serenidad, nos propone trabajo colaborativo, nos propone no solamente la persona, esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Quién respalda a esta persona? Y ahí yo creo que la gente por eso, en su gran mayoría, va a tomar una buena decisión. En lo personal, yo soy independiente, no milito en ningún partido político, prontamente lo podría hacer, no tengo problema. Yo creo que tengo muchas conversas que hacerme conmigo mismo, escucho a la comunidad y en general me gusta tomar decisiones que tengan sentido colectivo, pero como les digo, yo destaco lo positivo de lo que ocurrió. Janet Jara tiene el derecho que las personas que estudiaron tienen que apoyarla a raíz de mi propia experiencia, ¿verdad? Creo que es súper importante porque si no, ¿para qué jugué el fútbol si no me van a respetar Exactamente. el El resultado? Yo creo resultado, que claro. y el cuco de Allende, de Anticomunista. Pinochet, yo creo que no. Yo creo que Janet no representa claramente el Partido Comunista en la esencia. A lo mejor lo que pensó antes, bueno, todos tenemos derecho a pensar, hay libertad de expresión. Y por otro lado, la verdad es que no veo mucho. Yo tengo cuatro, mira, te puedo decir solo dos cosas. Tengo en mi casa, somos seis, tengo cuatro hijos, somos seis con mi señora. Tengo cuatro mujeres, por lo tanto, quien maltrate de hecho, obra o denoste a una mujer, por ninguna manera va a tener el respaldo mío, ni yo creo del país. Por lo tanto, yo creo que por ahí va la cosa. Janet, espero que pueda conformar un muy buen equipo y a las personas más moderadas les pueda dar certezas para que sea la triunfadora. Creo que ese sería Muy bien. mi pensamiento. Muy bien, doctor, pues se pasó. Muchas gracias. Conversamos sobre la salud, sobre Atacama, sobre todo lo que está pasando en este país que tiene que combatir de todas maneras la inequidad territorial, que es tremenda. Así que yo creo que nos quedó muy claro y gracias por darle voz a las regiones, hablar sobre lo que pasa fuera de Santiago, porque Santiago no es Chile. Y qué bueno que sepamos que existe, por ejemplo, un dermatólogo, que es un especialista en una región que no es Santiago, porque son justamente los especialistas los que más hacen falta en regiones. Así que poner el acento en salud, salud para todas y todos, pucha que es importante. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, chiquillo, y por el contacto y a ustedes por relevar la importancia de lo que son las regiones y, por supuesto, en algún momento nos podremos volver a conectar. Mire que yo bien del lenguado soy, así que me siento muy identificado con su programa. Que estén bien. Que esté bien. Chao, chao. Chao, doctor, Muchas gracias. doctor. Que Chao, esté chao. bien, chao. Ahí estaba. Sí, entretenido, pero entretenido conversar con personas que están en regiones. Él está diciendo directamente otras perspectivas también, ¿no? Samuel Cordero dice, muy claro, doctor Peso, la voz de las regiones en temas médicos. Gran programa, El Dermatólogo en tu barrio. Mira, eso tiene él, parece. Alondra dice, gracias por informarnos desde las regiones y sus problemáticas. Santiago no es Chile. Gloria Galvez dice, si la salud es mala en la región metropolitana, no cuesta mucho imaginar cómo será en provincias. Alicia Rosa Cayún dice, todos los hospitales están botados. Importante lo que dice Alicia, hay que tener ojo con eso. Margot Petunia, aquí más vale prevenir que curar. Y es más barato.
La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran, contigo.